Buenas tardes. Seguimos con el ciclo de los políticos cristianos del siglo XX. Seguimos con esa preocupación de, tenemos la sensación de falta de liderazgo en momentos de crisis tremenda que vivimos, y repasamos un poco la historia desde la perspectiva de algunos señores que tuvieron un entusiasmo por algún proyecto y que ese proyecto además estaba motivado desde unas convicciones profundas que lo vivieron cada uno a su manera. Y habíamos dicho que teníamos a unos previos al Concilio Vaticano II que tenían una visión de su compromiso político, y tenemos otros que veremos los días sucesivos que posteriores al Concilio Vaticano II tienen otra visión distinta del mismo compromiso político desde su motivación cristiana. Hoy tenemos a una figura muy central dentro de esta perspectiva del compromiso político de los cristianos, la figura de Alcide de Gasperi. Y para conocer un poco esta figura tenemos con nosotros a otra gran figura de nuestro panorama de historiadores en España, Fernando García de Cortázar, nacido en Bilbao, ahí es nada, pues ha dedicado toda su vida a la investigación histórica, pero la ha conjugado también con un sentido de cercanía, con un sentido de esfuerzo, también por darle un ropaje literario que acercara al gran público también la comprensión de esa historia. Fruto de tantos años de investigación y de enseñanza, pues tiene más de 60 obras dedicadas a la historia, unas de pura investigación y otras fundamentalmente también de presentación ante el gran público. Son famosas sus breves historias que, aunque breves, son muy claras y acercan mucho. Se ha dedicado también, a partir de su éxito editorial, a ser guionista de algunos programas de televisión. Una faceta quizá menos conocida de él, pero que también ha sido muy importante en esa labor de acercamiento y de divulgación. Creo recordar que Memoria de España es precisamente una de esas obras, y además la que a nivel de televisión ha tenido más éxito y ha sido seguida por más gente. Él la enseñanza la ha desarrollado fundamentalmente en Deusto, ha dirigido muchas tesis doctorales en distintas universidades y, fruto también de su compromiso, pues se ha encontrado en situaciones a veces en que el compromiso le han hecho vivir cierto sentido de tensión en su tierra natal. También ha sido reconocido, dirige la Fundación Vocento, tiene una condecoración a nivel español muy importante, la del Orden Constitucional, eso en España. En Francia tiene el reconocimiento de la condecoración de las Palmas, ¿no?, de Francia. Y para nosotros ha sido, pues, no un gran esfuerzo, pero sí una gran suerte el poder encontrar un hueco en su muy apretada agenda para hacerlo venir a Zaragoza. Ha venido hace un momento y seguirá nada más terminar la conferencia, pero mientras tanto nos deleitará con su buen expresar el sentido de la historia para acercarnos a Alcide de Gasperi. Fernando, muchas gracias y bienvenido a Acción Social y a Zaragoza. Queridos amigos, ¿se oye bien? Uno tiene una doble tendencia al micrófono en su condición de cura y en su condición de profesor, por eso me he precipitado inmediatamente al micrófono. Y entiendo que se debe oír bien. Muchas gracias a Acción Social Cristiana por esta invitación que me ofrece de estar en una ciudad tan agradable, que a pesar de su clima, como dice mi hermano aquí presente, lo compensa la bondad de sus gentes, y eso yo también lo ratifico desde el momento en que uno pisa esta ciudad. Muchas gracias, porque además a mí me gusta hablar de temas que apasionen. Y ustedes dicen, podrán pensar, pero el señor de Gasperi puede apasionar si lo contraponemos
a políticos de la actualidad. Es decir, yo creo que el historiador debe hacer historia desde el presente, es decir, porque si no está condenado a hacer algo incoloro, inodoro e insípido, a no ser nada interesante, y para eso es mucho mejor, pues no sé, que se dedique a organizar concursos de bacalao al pil pil. Pero entonces, como yo creo en la historia y en la historia hecha desde las preguntas que nos hacemos desde el presente, nos podemos preguntar a lo largo del transcurso de la conferencia o al final, si efectivamente los modelos que se van a presentar aquí de una política dirigida, diríamos, desde la inquietud católica, pues tiene que ver algo con la política que hoy se hace. ¿Qué quiero decir? Yo creo que es importante que nos lo preguntemos también para dar más sentido incluso a este ciclo tan admirable que se organiza aquí. Yo creo que actualmente los políticos, sean católicos o no, lo reservan, diríamos, a su privacidad. Es algo que se vive individualmente y no hay un compromiso, yo creo, ni con las ideas ni con la cultura que nosotros podemos llamar católica o cultura cristiana. Como hay que poner ejemplos, pues no suele ser nada normal que líderes femeninas del partido que gobierna, es decir, un partido que podríamos decir que tiene una cierta inspiración católica, como ellos mismos suelen decir, perteneció a la Internacional Democrática Cristiana, pues presuman o hagan exhibición de algo que yo creo que ni se debe exhibir ni se debe no exhibir, que es, por ejemplo, cómo han tenido o no han tenido sus hijos. Hay señoras que dicen, no, yo no estoy casada, pero en cambio tengo un hijo que por no sé qué tipo de experiencia pues ha salido. Es decir, yo no creo en el matrimonio católico, sino porque con mi vida pues yo he hecho lo que he querido y en cierto sentido pues quiero que me aplaudan a mí porque soy una señora que pues no ha tenido que sujetarse a la pareja, sino que efectivamente la procreación la ha buscado por otros lados. Es decir, ese tipo de declaraciones que a veces vemos en determinadas lideresas, pues realmente llama la atención, porque se podían callar sin más y no, diríamos, insistir en algo que, pues si pertenece a la privacidad, lo otro también pertenece esto. Es decir, parto de esa base desde que en este momento, también por la propia evolución de la Iglesia, los partidos que en un momento se reconocen con herederos de un cierto humanismo cristiano, normalmente no lo exhiben, no lo reflejan, y lo cristiano, lo católico, pertenece al ámbito individual. También es verdad que entre lo que yo voy a decir aquí y nuestro momento actual hubo un concilio Vaticano, el Vaticano II, que supuso también un cambio en la política de la Iglesia respecto a los partidos políticos. Es decir, la Iglesia hay un momento determinado en que piensa que no tiene por qué abanderar determinadas acciones políticas, sino que efectivamente el pluralismo también puede manifestarse en los políticos. Yo eso lo traería también a colación en un momento en que quizás por una idea llamaríamos ecuménica, una idea de encuentro con las otras religiones, a veces nosotros, yo creo claramente, que no aparecemos con lo específico del mensaje cristiano y de nuestra historia cristiana. Un compañero mío jesuita ha terminado hace un mes de hacer el Ramadán. O sea, a mí me sorprende, es decir, yo creo que para tener alguna relación con ese mundo no hace falta hacer el Ramadán. Claro, yo le dije, pues entonces quizás sería mejor que te hicieras monje tibetano que se quema precisamente por la situación del Tíbet. O sea, entonces, si llevamos a un extremo ese intento de acomodación a otras experiencias, a otras culturas o a otras identidades religiosas, podemos encontrarnos con eso. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque efectivamente quizás nosotros hemos llevado a un cierto reblandecimiento de nuestro mensaje, más allá de que probablemente la Iglesia hace bien en no
hacer lo que hizo Pío XII con De Gasperi, que lo vamos a ver, pues, pero más allá de eso, yo creo que nosotros, los cristianos o los católicos, tenemos que, en cierta medida y en muy buena medida, decir claramente cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra aportación. Y se trata de una aportación histórica. Realmente nosotros tenemos que decir clara y llanamente que, y ya lo he escrito en distintos medios, que nosotros, antes de la Ilustración, nosotros los católicos, tenemos ya ese mensaje realizado en la obra de Jesús, que es la unidad moral del género humano. Es decir, en la vida de Jesús es el momento en que se dice por primera vez en la historia de la humanidad la igualdad de los hombres y también la igualdad de derechos y de obligaciones de los hombres. De tal forma que no es extraño que nosotros utilicemos nuestro calendario a partir del nacimiento de Cristo. Nuestra era comienza en Cristo. Comienza por algo, comienza por eso. Podríamos nosotros hacer que 1492 fuera el origen de nuestra era o 1789, Revolución Francesa, puede ser el origen de nuestra era. Pero no, efectivamente, nuestra era, porque nace con un hecho fundamental para creyentes y no creyentes, que es la afirmación de la unidad moral del género humano, que es la que, en buena medida, la acción de Jesús y su pasión vienen a decir. Cuando Pilatos, manifestando quizás ese intento de componendas políticas, les pregunta a Jesús, y lo relata muy bien Benedicto XVI en su libro anterior, el que ha salido ahora, cuando le pregunta, ¿pero qué es la verdad? Como riéndose de eso. Yo voy a morir por la verdad. Y la verdad a la que se refería Jesús, eso, es esa, la unidad, diríamos, del género humano. Es decir, conviene que yo muera para expresar que todos los hombres son iguales. Dicho esto, quiero decir que la historia ha manifestado distintas formas este mensaje. Unas veces lo ha silenciado, otras veces lo ha callado, otras veces lo ha utilizado, diríamos, de una forma agresiva desde el poder. Y en un momento en que nosotros nos planteamos, y está en la discusión, las raíces cristianas de Europa, y piensen ustedes en todos los grandes textos relacionados con lo que es obra de Gasperi, que es la Unión Europea, muchas veces se ha tratado de que aparezca bien claro las raíces cristianas de Europa. Es decir, yo entiendo que quizás pueda haber en ciertos episcopados un intento nacional católico de que aparezcan esas raíces cristianas como para que ellos sean los que las deban interpretar. Pero más allá de eso, ciertamente, ¿a quién se le ocurre dudar que Europa no se concibe sin el cristianismo? Que Europa no se concibe sin el hecho fundacional de Europa, que es la gran cultura grecolatina, efectivamente, pero volcada también en moldes cristianos. Un ejemplo, si Dante es el gran poeta europeo y el gran poeta medieval, Dante es también el gran poeta cristiano. Este es el trasfondo de una conferencia en la que ustedes van a ver que una figura importantísima de nuestra época contemporánea, como es De Gasperi, va a tener también problemas con la Iglesia. Es decir, va a tener problemas con Pío XII, porque Pío XII, en un momento determinado, ante el éxito de la obra de Gasperi, que es la democracia cristiana, le va a hacer creer o va a hacer que De Gasperi interprete su triunfo como un triunfo del hecho católico. Y De Gasperi, ya lo adelanto, le va a decir a Pío XII, no, tenga usted en cuenta, después de su éxito en 1948, tenga usted en cuenta que me han votado no por católico, sino me han votado por antifascista, me han votado por demócrata, me han votado porque yo he basado la italianidad, el Partido Demócrata Cristiano se llamaba el Partido Italiano, lo he basado en un intento de compromiso con otras fuerzas y también en un abrir la mano a otras opciones que no sean estrictamente católicas. Hay un chiste que me van a permitir que lo cuente aquí, para en cierta medida tratar de combatirlo a medias, quizás piensan ustedes, que es ese chiste en el cual pues nos vamos
al Imperio Romano, y en el Imperio Romano tenía una práctica pues realmente dramática, que era la de mandar a los cristianos al foso de los leones para que dieran un gran espectáculo en el Coloseo, en el Coliseo, etcétera, etcétera, donde las multitudes rugían y se entretenían, en vez de con toros, con cristianos que eran devorados por leones. Entonces cuentan que en un momento determinado pues le comunican al emperador que hay problemas porque se están muriendo los leones y que entonces ya no va a haber leones para el espectáculo y que los cristianos son los que se comen a los leones. Y entonces, claro, alguien le dijo, mire, señores, que no son los cristianos, sino que son los demócratas cristianos los que se comen a los leones. También quiero decir esto, porque efectivamente esta política que vamos a destacar aquí ha sido muy criticada también por determinadas fuerzas desde la derecha que han visto que el compromiso que ha tenido siempre la democracia cristiana, prácticamente hasta su extinción en la fórmula de Gasperi, 1994, pues era para que se pudiera pensar eso. Es decir, su intento, no solo en Italia, pero piensen ustedes en otros países que conocemos quizá más por proximidad también, bueno, más que Italia quizá no, como puede ser Chile, de ese intento de llegar a acuerdos con el mayor número posible de fuerzas políticas que caracteriza, como digo, la postura de la democracia cristiana y la postura, en concreto, de Gasperi. Pero, sobre todo, y dado de que nosotros en este momento estamos viviendo una crisis dramática, yo creo que no es catastrofismo si nosotros pensamos que actualmente la crisis económica está llevando verdaderamente a una crisis que nos puede llevar a una crisis de civilización y en España también complicada por hechos que nos dividen y nos hacen más difícil resolver la crisis como son los hechos nacionalistas. Bueno, pues entonces nosotros que pensamos eso, tenemos que pensar en determinados líderes, muchos de los cuales están siendo estudiados aquí, que en momentos muchísimo más dramáticos que los que estamos viviendo nosotros, supieron sacar adelante no solo sus países, sino también un gran continente, que es el continente europeo, haciéndole resurgir de unas cenizas del totalitarismo, de unas cenizas de la imposición belicosa de una ideología sobre la otra, y la hicieron resurgir sobre todo después de 2 guerras mundiales especialmente atroces, especialmente catastróficas, sobre todo la segunda, en la cual además la técnica, diríamos que ha avanzado, también avanza en el sentido de técnica de matar. De tal forma que los 50 millones de muertos que arroja la Segunda Guerra Mundial pesan sobre la conciencia de determinados países y pesa como continente sobre la conciencia de Europa. Entonces, de Gasperi, Adenauer, Schuman, Monnet, toda esta gente nace precisamente de la visión de una realidad dramática, de la realidad de una serie de países que se han matado, llamaríamos, en 2 guerras civiles, considerando Europa una, en 2 guerras especialmente dramáticas, y donde determinadas ideologías totalmente antidemocráticas se han impuesto, y se han impuesto de la forma más dolorosa, que es a través de la muerte y a través de las armas. Entonces, la gran reflexión de la que nace en el pensamiento católico, el pensamiento político de todos estos líderes que son objeto de este curso, es de la capacidad de muerte que tiene la humanidad, la capacidad de destrucción que tiene la humanidad, que se ha visto, como digo, en este proceso que nos hace llegar a 1945. En su biografía de Dickens, ese también gran excéntrico que fue Chesterton, afirma, dice, existen grandes hombres que obligan a los demás hombres a sentirse pequeños, pero el verdadero gran hombre es el que hace que todo el mundo se sienta grande. Y unas líneas más adelante añade algo que seducía a un católico reciente como era Chesterton y que podía entusiasmar
a un católico de siempre como era De Gasperi. Dice, por su naturaleza, la religión no considera diferentes a los hombres, sino a todos por igual, intensa y dramáticamente valiosos. Es una democracia, dice, en peligro eterno. Para la religión todos los hombres son iguales por la misma razón que todas las monedas de un penique lo son. Lo que da valor a cada uno es solo llevar grabado el cuño del rey. En la era, pues, de la refundación de las democracias, a partir de 1945, a partir de la contemplación del horror de las dos guerras mundiales, experiencias atroces que trataron de levantar esas utopías del período de entreguerras en el siglo XX, esas palabras bien podrían dirigirse al hombre que en el último tramo de su vida, precisamente, esa vida de Gasperi, que se extinguía en agosto de 1954, inculcó a los italianos un sentido de nacionalidad y de ciudadanía que convertía a cada individuo en una parte indispensable, distinta y equivalente del sistema. Poco tenía que ver esta propuesta de Gasperi, como puede ser la propuesta en Alemania, que también ha sufrido mucho más todavía, que es la propuesta de Adenauer. Poco tenía que ver esta propuesta de Gasperi con lo que era y es su contrario. ¿Cuál es? Construir proyectos de individuos idénticos en un magma sin forma, decidiendo al mismo tiempo que determinados seres humanos lo son hasta cierto punto, siendo externos a la comunidad de sangre o a la comunidad de clase. Es decir, tal perversa mezcla de igualitarismo y exclusión ha inspirado, y lamentablemente inspira aún, los mayores malentendidos del mundo contemporáneo. Planea también sobre sus mayores sufrimientos y, a mi entender, también sobre sus mayores vejaciones abyectas. Por eso, al contrario de lo que sucedió en los años de la primera posguerra, en 1914, 1918, posguerra del 18 en adelante, nacimiento del fascismo, etc. Por eso, al contrario de lo que sucedió en los años de la primera posguerra, cuando el mito de la juventud se arrojaba en el rostro de una sociedad decadente para justificar los experimentos con el horror, la segunda posguerra mundial fue protagonizada tanto en Europa como en los Estados Unidos por personajes cuya madurez generacional les permitía la moderación del ánimo, el escepticismo lejano al descreimiento y la confianza alejada de riesgos innecesarios. Tanto de Gasperi como Adenauer, como Churchill, como Eisenhower, como De Gaulle, habían acumulado, yo diría, una edad convertida en experiencia. Una secuencia de acontecimientos hechos materia prima del porvenir. Esa coincidencia no resulta casual, por muy lejos que pueda estarse de una ingenua aproximación a un discurso de las generaciones. Es simplemente la congruencia de las personas con su tiempo histórico en su doble sentido de tradición y de proyecto. Es además la coincidencia de una esperanza individual sostenida sobre los fundamentos de una amargura colectiva. Fueron hombres en años decisivos, aunque en una forma distinta a aquellos soñados por Spengler. Años de reconstrucción identificada con el encuentro con la democracia, tras haber reforzado el aparato inmunológico de la sociedad después de las fiebres inconformistas de aquellos años en que todos vivieron, recuerden ustedes el lema fascista, vivieron peligrosamente. Creo que la reflexión también me obliga a ir ahora respecto de los líderes que tenemos y respecto de la clase dirigente que tenemos. Es decir, yo como historiador, con un cierto sentido misionero, no me quiero quedar siempre en el año 45 o en el año 54, año de la muerte de Gasperi,
sino que quiero también que inmediatamente estas ideas sean puestas en comparación con lo que ahora podemos tener y con la clase dirigente que hoy podemos tener. En esa reconstrucción económica y moral a la que me refiero, la que tienen estos grandes líderes, después de una catástrofe que puso a prueba los principios que han definido el carácter de nuestra civilización, De Gasperi tuvo la especial relevancia de afrontar dos procesos complementarios que quiero destacar ante ustedes. En primer lugar, completar la nacionalización de los italianos y establecer las bases de un régimen democrático. En realidad, recordando un poco la historia de Italia y viendo lo que había hecho el Risorgimento con esa exaltación del liberalismo, y después teniendo en cuenta la nacionalización también provocada por el fascismo, el esfuerzo de Gasperi era establecer una verdadera nacionalización que pasara a través siempre de la democracia. Y nosotros podemos pensar que esto es algo fácil, pero piensen ustedes, no solo en el caso italiano, que quizás a veces conocemos menos, pero piensen ustedes en el caso alemán, la labor que hizo Adenauer. Adenauer además les hizo creer a los alemanes que no había pasado nada, que el horror de los campos de concentración humeantes con los cadáveres de 6 millones de judíos, pues prácticamente no había ocurrido y que lo que tenía que venir adelante era distinto para que la moral de ese pueblo no se resquebrajara. Y si efectivamente Thomas Mann, en ese maravilloso discurso de 1930, cuando empieza ya a ponerse las cosas difíciles en la sala Beethoven, cuando él asistía en Berlín, cuando él asistía a una tertulia, pensaba una conferencia literaria, un hombre de gran prestigio como Thomas Mann, hizo ese gran llamamiento a la razón, en un momento en que efectivamente ya estaban las SS y los votos camino de catapultar a Hitler. Efectivamente, Adenauer también hizo un llamamiento a la razón de los italianos para salvarles y sacarles de ese horror, de esa trinchera probablemente de culpabilidad por los muertos y el horror de la complicidad con Hitler, porque, como ya hemos dicho muchos historiadores, ya hay multitud de libros, hubo millones de verdugos voluntarios de Hitler. Es decir, que Hitler en muchas de sus actividades no tuvo, diríamos, que apelar ni a sus SS ni a su policía, llamara como se llamara, sino que prácticamente buena parte de la población contribuyó en ese horror que, como digo, los alemanes con Adenauer tuvieron que olvidar y tuvieron que también sacar las lecciones prácticamente sin sufrir demasiado. Por eso digo que en el caso italiano, como es que este experimento que les estoy sacando aquí, que creo que es importantísimo para entender la refundación democrática de países como Francia, como Italia, como Alemania, etcétera, etcétera, bueno, pues se hace sobre pues olvidar del todo, no del todo. Recuerden ustedes a Günter Grass, después de no sé cuántos años de éxito literario, nos enteramos y de poner, diríamos, y denunciar colaboraciones con el nazismo, que él también había sido nazi. Por decir, hay un momento en que la sociedad no puede digerir esa carga de culpa, esa carga de drama, y desde el poder, del propio poder de Adenauer, se les invita a olvidar, pero a seguir adelante a través de un proceso democrático. No somos nación de los mitos, no somos nación de la tierra y los muertos, sino somos nación de ciudadanos, tanto en el caso alemán como en el caso italiano, y tanto en un caso como en otro, porque efectivamente sabemos a través del pensamiento católico que todos los hombres somos iguales en obligaciones, en derechos. No somos idénticos, sino que somos iguales. Entonces eso no nos haría, como en el caso de los nacionalismos étnicos, que seríamos étnicos, seríamos una feligresía
diríamos, cautiva de un principio de exclusión o de inclusión, sino que somos iguales pero no idénticos. Por eso digo que el esfuerzo que hace Alcide de Gasperi es ese esfuerzo de nacionalizar a los italianos, pero sobre unas bases democráticas. Y al mismo tiempo, como saben ustedes muy bien, la actividad de Gasperi no es solo esa, diríamos, desde el punto de vista de Italia, utilizando, diríamos, el recurso de la democracia cristiana, que tenía sus orígenes, bueno, pues anteriores a la llegada del fascismo en Don Sturzo y los partidos populares del momento. En esa, diríamos, concreción de la política social de la Iglesia, ya presente en el horizonte político desde León XIII y desde la llamada de León XIII y los pontífices siguientes a colaborar con los regímenes. Frente a todo ese periodo de, diríamos, de abstinencia, porque no se podía colaborar con los regímenes liberales, y mucho menos en Italia, que precisamente los estados pontificios han caído en manos del liberalismo garibaldiano, de Cavour, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay un momento en que la Iglesia trata de saltar a la palestra y decir, sí, colaboremos, pero desde instancias católicas, desde estos partidos que tienen que estar insuflados por las doctrinas sociales de la Iglesia y a su vez también por ese mensaje radical que la Iglesia no debe olvidar, que es el de que todos somos unos, y no me duele decirlo y no me canso de decir, que antes de que la Ilustración lo afirmara, lo afirmó el cristianismo, e incluso en una mirada española y sin, por supuesto, sin abombar el pecho ni levantar el brazo, tenemos que reconocer que antes que viniera la enciclopedia francesa, que Montesquieu, que Rousseau predicaran los grandes principios que van a constituir la democracia moderna, si ustedes leen a Francisco de Vitoria, fundador, iniciador del origen del derecho de gentes, principio del derecho internacional, o si ustedes leen las teorías de Francisco de Suárez con su idea sobre la libertad, con la libertad radical, efectivamente, pues están un poco en esa línea de despegue del principio democrático del cual está viviendo la sociedad actual. Quizás porque además España se va a encontrar con un fenómeno radicalmente moderno para España. Se encuentra con un fenómeno que es común a todos, que es la existencia de la escisión luterana, pero con un emperador, diríamos, español, o medio español, Carlos V, y al mismo tiempo se encuentra con el hecho fundamental de América, que supone una cosmovisión distinta y diríamos, un empujón al pensamiento español a la hora de tener que decir quiénes son estos que nos encontramos en los terrenos que acabamos de conquistar. Son como nosotros, son iguales en derechos, etc. Por eso, la elaboración teórica del pensamiento del siglo XVI español es un pensamiento, llamaríamos, recio, frente al pensamiento líquido de ahora. Es un pensamiento recio que pasa, y por eso lo tenemos que recordar siempre, por la afirmación de los derechos y libertades individuales, mucho más allá que sin que tuviera que llegar la Ilustración francesa, ni otra ilustración, ni la enciclopedia, ni la Fclar, un alemán, etcétera, para que nosotros nos sintiéramos así. Pero volviendo un poco a De Gasperi, político, como saben ustedes, ha nacido en torno a Trento. Trento todavía es austriaco y tiene esas viejas concepciones también católicas del Imperio Austrohúngaro. Ha nacido pues antes de la Primera Guerra Mundial, a finales del siglo XIX, y entonces ya tenía una formación en Viena también, y conoce los círculos católicos procedentes de este catolicismo social, etc. Entonces, esto va a marcar mucho su personalidad militante, que le hace enfrentarse al fascismo. Tiene la suerte que lo internan en la Regina Coeli en la época de Mussolini, pero inmediatamente el Papa, pues una vez firmados los pactos de Letrán, puede diríamos, sacarlo, y durante un tiempo es bibliotecario de la Biblioteca Vaticana. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en ese momento Italia, como hemos dicho, ya se ha reconciliado con
con sus unificadores, con los hombres del Risorgimento, pero se ha unificado desde una ideología liberal que después se convierte en esta ideología fascista. Pero en el caso italiano, insistamos, por eso digo que a nosotros nos puede parecer bien y muchas veces ponderamos el caso español, cómo se pasa de una dictadura a una democracia, bueno, y se pone como modelo la democracia de la transición, etcétera. Yo pondría antes como modelo lo que pasa en estos países. Realmente, cómo 27 millones de nazis de repente con Adenauer se convierten en millones de demócratas cristianos o en el caso italiano, lo mismo. Entonces, esa nacionalización democrática que trata de imponer De Gasperi, pues inmediatamente tiene que hacer pensar a los italianos que nunca más Europa tiene que aparecer como un botín de guerra. Europa no tiene que aparecer como un botín de guerra, sino al contrario, por un lugar de encuentro de ideologías admirables que se preocupan de la dignidad del individuo y se preocupan de la cultura del individuo. Al mismo tiempo, en esta labor de Gasperi, que parte de esos principios, siempre teniendo como telón de fondo lo que ha ocurrido, él sabe que desde la configuración de un partido que llamaríamos democracia cristiana, pues no se puede quizás resolver todos los problemas que la ciudadanía italiana pide. Es decir, frente a la uniformización del fascismo, frente al Mussolini manda, que tu pueblo obedece, etcétera, etcétera, De Gasperi sabe que no puede tratar de, en su partido, efectivamente, de no tender puentes hacia otras ideologías que expresen también la italianidad, no solo desde el punto de vista de los católicos, no solo desde el punto de vista del espíritu católico, sino también del espíritu liberal o desde el espíritu republicano. Por eso digo que personalidades que nos salen al camino son siempre pues la propia de Schumann o la propia de Adenauer. Por eso digo, el proyecto italiano de Gasperi hay que insertarlo también en este proyecto europeo que abarca también esa reconstrucción desde la democracia que hacen otros países. Lo que nos interesa, por eso, en esta conferencia, a mí ponderar, yo pienso que estos ciclos tienen también algo de poner como ejemplo, y yo creo que es el momento de recordar a De Gasperi para comprender los mecanismos que hicieron posible también la dilatación de un régimen, el suyo, de la democracia cristiana, que, bueno, como saben ustedes, le va a permitir permanecer en el poder durante 50 años prácticamente, hasta 1990 y tantos, en el que se produce esa escisión dentro de la democracia cristiana. Precisamente momento en el que se va a producir el hundimiento simultáneo de todas sus estructuras, acompañando la de su partido hegemónico a mediados, como he dicho, de los años 90. A mí sí me interesa detenerme un momento, claro, salpimentando también con su, como quizás también piden los patrocinadores de este ciclo, con su insistencia en la formulación cristiana de Gasperi, que lo vemos en todo momento, desde su declaración a su mujer o desde sus primeros gritos, que lo primero es ser católico, luego italiano, luego demócrata italiano, etcétera, etcétera. Pero junto a eso me interesa también muy bien más lo que hizo su partido, la democracia cristiana, y cómo se barajó en ese tablero tan hundido y tan sangrante de la guerra, de la Europa que ha salido de la guerra y de la contaminación de las ideologías, en el caso italiano del fascismo. Yo, en primer lugar, lo que tiene que hacer De Gasperi y demás es desmontar algo que se había montado, porque no hay que olvidar que
con Mussolini, con el fascismo, es el primer momento en la historia de Italia, que tiene pocos años, es un poco más de centenaria desde nuestro 2012, es decir, ver cómo se habían integrado, es el primer gran esfuerzo de integrar a las masas en la política, y se hace por primera vez en la política italiana con Mussolini. Es decir, el liberalismo ha fracasado, pero lo que no fracasa como instrumento de integración es el fascismo. Es lo que trata de averiguar, no se da cuenta de eso y trata de superar, de aquellos que han sido nacionalizados en el fascismo, que sean nacionalizados, que sean identificados con el hecho italiano, no a través del fascismo, sino a través de un régimen democrático, cual es el que propone la democracia cristiana. Porque no hay que olvidar que el fascismo cumplió claramente esa función de socialización y de nacionalización de una muchedumbre que era llamada a ser parte del país por vez primera, cosa que no habían conseguido los anteriores gobiernos liberales. Ciertamente, el fascismo para muchos italianos es el que por primera vez les ofrece un escenario donde expresarse, un escenario donde además afirmarse nacionalmente como italianos y a su vez el contemplar una Italia que siempre, diríamos, una Italia gloriosa, de ahí la incidencia en la épica fascista y en su componente imperial, porque ciertamente eso también es movilizador. Y es mucho más fácil identificarse con una nación que es poderosa que con una nación, que es el problema muchas veces de lo que pasa en España, con la nacionalización actualmente en España. Claro, si España aparece criticada, es una cosa, como diría un futbolista, y es no sé qué, la gente pues acaba identificándose con su región o con su localidad, porque bueno, no sabe lo que es, o bueno, parece que ya la identificación no le produce ningún trauma. Pero claro, entonces nos identificamos mucho más fácil con una nación poderosa, una nación brillante, una nación culturalmente potente, que con una nación que está en la cola del mundo, con una nación que no es respetada porque tampoco se respeta ella a sí misma. En buena medida, De Gasperi puede contar para su esfuerzo de nacionalización a través de la ideología democrática, la democracia cristiana, por algo que también había ocurrido en Italia, que es esa República de Saló de los años finales de la guerra y la sumisión a Alemania, que ciertamente supone una desnacionalización fatal para el fascismo, en la medida en que se le arrebataba su razón de ser. Si el fascismo había predicado la singularidad de Italia, el vive peligrosamente, pero vive para tus ciudadanos y para los italianos, ¿cómo se puede justificar ese final del fascismo de la República de Saló y esa abyecta sumisión a una Italia que está perdiendo la guerra? Entonces, precisamente va a poder sacar conclusiones De Gasperi de esas cláusulas que ponían dramáticamente a Mussolini ante esas cuerdas de algo que no se había nacionalizado bien, porque efectivamente en un momento determinado él se somete a Alemania. Es decir, que no se creía su propia ideología, porque en definitiva había hecho que esos italianos tan gloriosos, tan admirables, tan imperiales, se sometan a un país que era Alemania. Por eso hay un momento en que en este esfuerzo de sacar adelante desde su óptica, como digo, de antiguo militante del Partido Popular, de las ideologías predicadas por Don Sturzo, nos situamos en los años finales de la guerra, pues hay una serie de pequeños partidos que intentan esa liberación nacional desde el sur de Italia, que integrar a todos los partidos. Entonces, De Gasperi participa ya en una operación en la cual todos los partidos
no, ciertamente no el fascismo, tratan de reconstruirse para efectivamente acabar con esa nacionalización fraudulenta que había hecho el fascismo y pues recuperar opciones que existían antes de 1922. Llegada al poder de Mussolini, pues entonces había que reconstruir una Italia con aquellas fuerzas que existían antes de 1922 y que habían sido anuladas por un fascismo especialmente cruel y especialmente impositivo. Entonces ahí nace, diríamos, su compromiso también con distintos grupos que expresan la pluralidad italiana. Quiero decir también que ya desde el comienzo vio De Gasperi que la democracia que él iba a tratar de implantar después de este huracán fascista debía tener en cuenta un poco más que los modelos monárquicos, los modelos republicanos. Es decir, que en estos momentos de reconstrucción nacional de Italia, la monarquía de los Saboya, ya contaminada también con el fascismo por su respaldo de Mussolini, pues probablemente no significaba ya nada como podía significar en otros países de tradición católica por la contaminación que esa monarquía había tenido en los años del fascismo. Y entonces, claramente, con una clara visión ciertamente antifascista, pero con gran contenido, entiendo, contenido social, contenido católico, etcétera, y también, ¿por qué no decirlo?, contenido republicano, las esencias republicanas más que las esencias monárquicas, pues yo creo que De Gasperi, a partir de 1945, como saben ustedes, va a ser jefe de gobierno en distintas ocasiones, prácticamente hasta las vísperas de su muerte, muere en el 54, en 1953. Bueno, pues entonces él era consciente de que había que también insuflar en el conspectus y en el panorama italiano todas las ideas que proceden no de la monarquía, sino de la república, es decir, el ideal republicano mucho más que el ideal monárquico. Pero ustedes pueden pensar que una cosa son los líderes y otra cosa son las bases de un partido. Y en este caso ya adelanto que en el caso de la democracia cristiana siempre los líderes estuvieron muy por delante de lo que eran sus bases. Y en el caso de De Gasperi es clarísimo. De tal forma que cuando en el referéndum sale adelante la abolición de la monarquía de los Saboya, ciertamente buena parte de la democracia cristiana de De Gasperi, no él, pues votó a favor de la monarquía. Lo único que los otros movimientos votaron a favor de la extinción de la monarquía. Y siempre se dijo que los líderes de la democracia cristiana eran mucho más avanzados y trataban de llevar a las masas a esa nueva democracia que probablemente si no hubieran tenido esos líderes no hubiera ocurrido. Por eso yo ensalzo a esta generación, he hablado de generación, ya he hablado de distintos nombres, porque efectivamente ellos movieron la historia mucho más allá que su propio movimiento les estaba reclamando. Y creo que en este sentido tengo que mencionar distintos personajes que también nos encontramos en la vida de Gasperi. Fundamentalmente nos encontramos, yo creo que hay que plantearlo así, con otra gran ideología que también trata de dar respuesta, diríamos, a lo que el cristianismo y De Gasperi se planteaban. Una respuesta que coge al hombre integral y le da respuestas en todo tipo, cuál es la ideología comunista. Entonces, ustedes han oído hablar muchas veces, en el caso italiano, de los catocomunistas, de los católicos comunistas, porque realmente
el comunismo italiano, a partir de Togliatti, tiene muchísima importancia. Y como recuerda su hija, la hija de Gasperi en sus memorias, las relaciones de Gasperi con Togliatti inicialmente fueron buenas, después ya se agriaron. Pero realmente sí quiero dedicar un minuto a esto, al esfuerzo que hace la democracia cristiana de llegar a acuerdos, por supuesto, con los partidos liberales, con los partidos o las escisiones del Partido Socialista, socialdemócratas, pero realmente le es más difícil llegar a un acuerdo con un socialismo que está del bracete de los comunistas, y está del bracete de los comunistas hasta 1956, ha muerto ya de Gasperi, en el cual los italianos les molesta porque los comunistas italianos más o menos han aprobado la invasión de Hungría. Entonces, a partir de entonces, ya no es nuestra conferencia, la democracia cristiana va por otros lados. Pero lo que sí es claro es que de Gasperi tiene una teorización sobre lo que puede ofrecer un partido demócrata cristiano y lo que puede ofrecer un partido comunista. De tal forma que el Partido Comunista Italiano también, es bueno recordarlo aquí, presenta un carácter muchísimo más humanista, sobre todo a partir de los años 60, piensen ustedes más tarde en Berlinguer, que otros partidos mucho más sujetados, hasta el 53, que muere Stalin, al propio Stalin o después a los sucesores de Stalin. Y yo aquí sí creo que habría que mencionar un personajazo que en nuestra formación pues nos impactó mucho y lo leímos, yo lo leí apasionadamente. Y además, porque además, como diría Camus, yo huyo de aquellas personas cuyas acciones no se corresponden con sus ideas. En cambio, Gramsci, sus acciones sí se correspondieron con sus ideas. Gramsci, como saben ustedes, este filólogo, este intelectual italiano, prácticamente pasa toda su vida en la cárcel, detenido por Mussolini, con esa frase que dijeron sus carceleros, o que dijo el propio Mussolini: hay que parar la actividad de este hombre, hay que parar casi este cerebro, hay que hundir este cerebro de este Gramsci. Entonces, ¿pero qué decía Gramsci? Pueden ustedes decir que así como Sorge esto pues se dio cuenta de lo que había pasado, Gramsci murió sin detestar del comunismo. Probablemente porque no se enteró, muere el año 37, no se enteró de lo que estaba pasando, las purgas estalinistas, porque prácticamente él estaba en la cárcel, ¿no? Pero ¿cuál es la aportación de esto? Él pensaba que el Partido Comunista, más allá de un intento de toma del poder, de un instrumento para tomar el poder de una forma revolucionaria, era un modelo, diríamos, de nueva civilización, un instrumento para cambiar la civilización, un instrumento para que esa utopía revolucionaria funcionara, y efectivamente, si la historia, como yo suelo decir, tiene el gran valor de hacernos cambiar, pero a mejor, que también el Partido Comunista fuera con una especie de instrumento de civilización. Y a mí se me ocurre pensar, a raíz de esta conferencia, que quizás en 1945 es el año, por eso me parece estupendo este ciclo, de la refundación democrática de Europa. Es decir, cuando hablamos de restauración y en la historia universal nos referimos a 1815, cuando las viejas monarquías tratan de defenderse del liberalismo burgués, realmente la gran refundación democrática de Europa es a partir de 1945. Y yo creo que hay que recordar también a Gramsci, que ha muerto, pero que su influencia es enorme porque además, yo a Aznar siempre decía, debías leer a Gramsci. Es decir, ¿en qué sentido? El Partido Popular, permítanme ustedes este inciso, trató de justificar y de legitimarse a través de sus éxitos económicos, a través de sus éxitos en el bienestar de los españoles, etcétera, etcétera. Pero realmente quizás no hizo ese esfuerzo que Gramsci solicitaba a los partidos políticos, que era el de culturalmente mejorar y transformar la sociedad.
Y llamativamente Gramsci, y esto desde una institución católica como es la nuestra, la que nos acoge a nosotros, nos debe emocionar que él tenía como modelo la labor de la Iglesia en pro de una cultura popular que pasara por lo que hemos dicho aquí, que nosotros a veces pues no nos damos cuenta de las categorías de prójimo o no nos damos cuenta del maravilloso sermón de la montaña, que no es, diríamos, una promesa de paraíso, sino que es la afirmación de un reino y la afirmación de una realidad. E incluso Gramsci lo tenía bien claro, que en ese sentido la creación de una cultura popular democrática, diríamos, desde el punto de vista de un cristianismo radical, tenía que ser también imitada por los comunistas. ¿Por qué digo esto aquí? Porque efectivamente el comunismo italiano está muy tocado también desde ese humanismo gramsciano y por eso realmente después, bueno, hubo problemas con el llamado compromiso histórico. De hecho muere asesinado probablemente Aldo Moro por eso, e incluso por sectores de su partido que no estaban dispuestos a ello. No es que yo atribuyera el asesinato de Aldo Moro no a las Brigadas Rojas, sino a los hombres de su partido, pero sí efectivamente en esto. Togliatti trataba efectivamente de humanizar el Partido Comunista y ciertamente en el periodo de Gasperi no se produce eso que después va a ser claro en la trayectoria del comunismo. Yo tengo que ir enfilando el final de mi conferencia, porque además me debo ir y debo facilitarles a ustedes la comunicación con nosotros. Pero sí quiero decir que este partido que en el cual triunfa de Gasperi va a ser un partido que por su misma esencia va a ser como una especie de mezcla de partidos y como una especie de cosmo democrático en el cual hay numerosas corrientes. Numerosas corrientes, con lo cual dan una distinta visión de la democracia cristiana, de tal forma que incluso lo que queda de la democracia cristiana a partir de 1994, pues pudo o pactar con la Liga Norte, o pudo pactar con Berlusconi, o pudo pactar con ambos a la vez. Pero en el caso, en los momentos de su, diríamos, de esplendor, el esplendor de Gasperi, e incluso de esos años que normalmente los historiadores llamamos los años del centrismo, que son los años que van hasta prácticamente de 48, año de gran triunfo de la democracia cristiana en las elecciones, hasta el 53, son años en los cuales ya se están fundamentando y están saliendo distintas corrientes que después van a tener una vida muy clara. Es decir, corrientes que además, en buena medida, la democracia cristiana está facilitando, porque como ha facilitado pues la existencia del Partido Republicano, que le da un 5% de los votos, o del Partido Liberal, pero que necesita para dar esa imagen de pluralidad que le conviene frente a unos años monolíticos que el fascismo representó. Precisamente a raíz del triunfo total de la democracia cristiana, de las mayorías absolutas de 1948, realmente hay Pío XII, que no era nada tonto, como saben ustedes, que era un hombre bien preparado, es decir, trata de decirle a De Gasperi, y le dice a De Gasperi que es el momento ya de hacer de gobernar prácticamente en católico. Y entonces, claro, De Gasperi le responde que no, es decir, que lo que él no quiere es ni que aumente el anticlericalismo si un partido se afirma en ese radicalismo casi nacional católico, ni ciertamente que no estén en su entorno de defensa también de la nacionalidad italiana otros partidos como el socialdemócrata y los partidos con los cuales ellos habían tenido buenas relaciones. Es claro que y estas tensiones que siempre ha habido, pensemos incluso en la acción católica en la época de Franco, de injerencias del episcopado y en este caso de injerencias del Vaticano, pues hacen que claramente De Gasperi diga: mire, señor Papa, nuestro partido no es un partido clerical,
puede ser un partido confesional, pero no un partido clerical. Y ciertamente no admitiremos que se nos mande desde el Vaticano. Es bastante clara, y eso lo dice su hija también, la insistencia que el Vaticano tiene de tratar de controlar bien el trabajo y la proclamación de católico de Gasperi, que me he enterado que parece que quieren introducir su beatificación, ¿no? Creo. Y entonces, sobre todo en el momento de las elecciones de 1951, elecciones municipales de 1951, en el que la izquierda está a punto de apoderarse de Roma, de la ciudad de Roma, de alcanzar la alcaldía de Roma. Entonces, prácticamente se le está invitando a De Gasperi a que pacte con el MSI, con los fascistas italianos, y realmente De Gasperi se opone, tiene bien claro que la democracia italiana no puede negociar el poder, venga quien venga, con los fascistas italianos. Quizás esta imagen que nosotros estamos dando hace de Gasperi un personaje que no tenía una idea del orden público o que no tenía un cierto sentido de la autoridad, como lo estamos viendo como con un intento de componendas, etcétera, pero no es así. Precisamente a raíz del centenario de Canalejas, y yo creo que fue Pavón o Cambó, como Pavón hizo el estudio de Cambó, o ambos, decían que Canalejas fue de los líderes que llamaríamos de izquierda, que tuvieron un cierto sentido, que tuvieron un gran sentido del orden. Es decir, normalmente los partidos de izquierdas, bueno, de izquierda relativa a España en ese momento frente a los canovistas o frente al partido conservador, ¿no? Normalmente se dice que donde hay regímenes conservadores, fuertes, el orden público está más asegurado. Entonces se dijo también de Canalejas que, a pesar de ser un hombre de izquierdas, tuvo un claro sentido del orden y del orden público, ¿no? Y en este caso también De Gasperi, pues en sus años, esos años que llamamos años de centrismo, que van desde el 48 al 53, en el momento en que él se va a retirar, pues realmente su enfrentamiento fue muy duro con los comunistas. Recuerden ustedes a su ministro de Interior, Selva, recuerden ustedes las represiones sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esa imagen también hay que darla en un momento en que creemos que este señor se chupaba el dedo. Pues no se lo chupaba, perdón por la expresión. Por otro lado, sí quiero recordar, y con eso voy terminando mi conferencia, y además supone también el final de él, que esas diversas corrientes que la propia democracia cristiana fomentó para tener enganches con otros sectores que también le dieran esa mayoría, que era la expresión de una Italia democrática, pues en buena medida fue la que precipitó su caída, porque va a llegar, diríamos, a la Secretaría General un poco el ala izquierdista de la democracia cristiana, que era Amintore Fanfani, que es ya un dirigente del ala izquierda del partido, que toma el cargo de secretario general en 1953. Él muere, como digo, De Gasperi muere en 1954, es decir, se va a producir esa renovación del partido, y el que ya la impone y el que va a facilitar mayor acercamiento a una izquierda bien olfateada, diríamos, y bien conocida por De Gasperi, va a ser Amintore Fanfani. No puedo terminar esta conferencia, para facilitar además a ustedes, si quieren, yo me tengo que ir, el debate o lo que quieran, pues a mí se me ocurre recordar a Tito Livio. Tito Livio, cuando se refiere a Escipión, en el libro 26 de la historia de Roma, dice: a continuación, dice Tito Livio, procedió a dar respuestas a las delegaciones que estaban en suspenso ante la diversidad de acontecimientos tan numerosos. Y lo hizo con tal grandeza de ánimo, basada en la enorme confianza que tenía
en su propia valía, que no salió de sus labios ni una palabra arrogante, y todo lo que dijo rebosaba autoridad y sinceridad. Este es el de Gasperi que yo he tratado de retratar aquí en este hermoso ciclo. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para que quien quiera pueda plantear. Sí, por favor, el micrófono. No sé si hizo más caso de Gaspari a la Secretaría de Estado del Vaticano o al Departamento de Estado norteamericano. Fue más también, quiero decir, ¿qué influencia tuvo en los Estados Unidos? Porque precisamente era en esos lugares donde se combatía con la influencia de la Unión Soviética, con el Partido Comunista más fuerte de de toda Europa. Sí, efectivamente. Te agradezco además la anotación porque quizás debía haber hablado eso también en el habeas de Gasperi, es las buenas relaciones que tiene con Estados Unidos, cómo recibe además el Plan Marshall y cómo además él se beneficia de los problemas que tiene la Secretaría de Estado americana. Es decir, que el americanismo de Gasperi pues le facilita también su incorporación a ciertos sectores proamericanos y que se benefician también del esplendor americano italiano. Y es ciertamente una faceta importante que habría que destacar y que el profesor Morillo lo ha dicho con esa gracejo que le caracteriza, a ver a quién obedecía más, si al Vaticano o a Truman o a Eisenhower. Bueno, Eisenhower no, efectivamente, sí. Pero es importante también en el asentamiento de Gasperi y en, diríamos, en su política el americanismo de Gasperi. Sí. Me podéis preguntar de los vinos de los humanos, si me permite a mí aquí mi moderador, yo soy un poco todoterreno. Soy un percherón. Tengo curiosidad, ya no tanto por la democracia cristiana en Italia, sino en España, ¿no? Ruiz Jiménez quizás sería pues uno de los que intentó también retomar, ¿no?, la democracia cristiana. ¿Sería usted capaz de decirnos por qué en España no triunfó la democracia cristiana? Sí, bueno, habría varias razones, pero me encanta la pregunta. Esto, además yo lo traté mucho a Ruiz Jiménez. Pues en primer lugar, porque yo suelo decir que España es el único país que ha tenido una guerra civil. Y entonces yo creo que eso ha marcado muchísimo. Ha marcado mucho. Y en el caso de Ruiz Jiménez, como él mismo decía, yo dirigí un seminario de homenaje a Ruiz Jiménez. Precisamente estando allí mataban a Miguel Ángel Blanco, estando en el Escorial y salimos, etcétera. Y entonces lo recuerdo muy bien, él mismo decía que solo recordar el póster electoral en el que se decía vota juventud y eran todos de 70 y 80 años, que era tremendo. Dice, se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo aquello. Es decir, y llamativamente, y esto está bien saberlo, ¿sabe usted que Linz, el gran sociólogo español, les hizo el estudio de la democracia cristiana en ese momento, en las elecciones del 77, en las que no sacaron ninguno, ni ellos mismos, como saben ustedes, ni José María Gil Robles, ni ninguno otro del equipo de la democracia cristiana, les hizo esa prospección, que además les cobraría bien, pues, y les decía que podían sacar, estoy un poco improvisando, pero si usted me dice 40 o 50 diputados, efectivamente sí. Yo pienso que la situación era distinta, esa España además dividida entre dos, y además una España que ha pasado por una experiencia probablemente que es la experiencia nacional católica, que realmente pues había dejado un mal sabor de boca a muchos, con los cuales en el momento de la recuperación de la democracia había gente que decía no tengamos cuidado con este modelo en el cual la Iglesia ha tenido muchísimo poder, que no era el modelo demócrata cristiano, pero que la Iglesia sí tenía un gran poder. Entonces yo creo que eso, y que efectivamente, pues dado el carácter español probablemente, pues no encajaba muchísimo
La propia figura de Joaquín Ruiz Jiménez es una figura para mí admirable, que yo suelo decir que además entre los que se han cambiado de chaqueta, perdón el caso porque probablemente no se puede emplear así, de Ruiz Jiménez, para mí es quizá con Dionisio Ridruejo, pues es de los más dignos, porque además en la evolución de Ruiz Jiménez a mí parece una evolución admirable, ¿no? Desde su condición de embajador en la Santa Sede, ministro de Educación, etcétera, hasta el momento de inspirador de la revista Cuadernos para el Diálogo. Entonces, llamativamente, que nunca dirigió él, porque le exigían, como él decía, me han permitido ser ministro de Educación y no han permitido dirigir una revista, cuyo director fue Pedro Altares, ¿no? Que significó tanto en ese mundo, diríamos, pero llamativamente, y yo he visto algunas emisiones radiofónicas dramáticas de Ruiz Jiménez, en la que Ruiz Jiménez tenía esa obsesión en un momento determinado de su vida por defender a comunistas. Y se enteraba de que en Chile Corbalán le iban a poner un juicio y se iba a Chile a defenderlo. Y entonces esa especie de paraguas que puso para todos, entre ellos para Carrillo incluso, pues nadie se lo devolvió, nadie le agradeció. Y digo, había una emisión, yo vi una emisión cruel, oí una emisión cruel sobre Ruiz Jiménez, que era, le preguntaban a Ruiz Jiménez sobre Carrillo, decía, pues es un hombre admirable, la democracia, le preguntaban sobre Felipe González, sobre Suárez, después preguntaban a Suárez, a Carrillo, al otro decía, bueno, una especie de Sol intrépida, como le llamaba Franco. Realmente fue un hombre que quizá no, yo diría que no es excesivamente dotado para la política. Quizá por eso, que quizá la política es un poco más navajeril o es un poco más maquiavélica de lo que era él. Y ciertamente la democracia cristiana en España no ha triunfado quizás por eso, porque hay algo tan fuerte en la historia de España como una guerra civil y 40 años de dictadura, llamaremos teóricamente nacional católica, que hace que en el momento en que ya empiezan a verse las libertades en el horizonte, dicen, bueno, cuidadito con un partido que pueda ser inspirado por la Iglesia. Y luego saben ustedes que Tarancón tampoco quiso apoyar ningún experimento demócrata cristiano. ¿Saben ustedes aquel chiste que contaban cuando Joaquín Ruiz Jiménez, como digo, un personaje que para mí queridísimo, pero probablemente pues para lo que después fue defensor del pueblo, etcétera, igual, ¿no? Esto contaban en Roma, las lenguas romanas, era que cuando dejó Roma, porque era embajador de España ante la Santa Sede, decían, ¡ah, qué bien! El Papa Pío XII ha respirado, porque ya se puede considerar el católico más importante de la ciudad, ¿no? Por esa afirmación continua católica de Ruiz Jiménez, ¿no? Fue profesor mío también, de filosofía del derecho, etc. Bueno, pues la próxima semana comenzaremos con unos personajes nuevos, una etapa distinta de la política europea y también de la comprensión que el cristianismo hace del compromiso político de los cristianos. En medio estará el Concilio Vaticano II. Lo veremos con las figuras de Jacques Delors y de Romano Prodi. Hemos terminado en una primera fase del ciclo y hemos terminado con una figura como la de Fernando García de Cortázar, que con tanta amenidad nos ha conducido por esa reflexión profunda de lo que era el sentido del compromiso político en tiempos de la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias, don Fernando, y esperamos contar más veces con usted. Contigo, bueno, ya si me tratas de usted, en público. Muchas gracias.